Para la digestión. Entonces, no se olviden que esta parte no es una charla magistral, es una parte de donde vamos a recapitular cosas que ustedes han visto cuando eran biólogos y bueno, pues vamos a tratar de... ¿Por cuál se vas aquí? Tienes que enseñarme con chubis. Estos son los chubis para atrás y el de aquí arriba. Ok. Thank you. Entonces, vamos a tratar de también no nivelar, sino dar la información pertinente a los, por lo menos básica, porque como lo he dicho por esta mañana, en una solita no se puede dar todo, ¿no? Entonces, si ustedes ven ahí el título de Ecología de Peces y en letras más tenues está red trófica y flujo de energía, es porque quiero que hagan atención a todo lo que se ha hablado esta mañana, porque después de que yo hablé de peces, cuando pasemos al flujo de energía y hablemos de la red trófica, que también lo habló Darío, que también lo ha hablado como cadena, lo ha presentado Darío, como red trófica lo ha presentado Socaya Carla. Entonces, vamos a tratar de meter y mezclar todos estos conceptos ya viendo lo que es el flujo de energía. ¿Ya? Y para eso tienen que haber entendido. Entonces, no voy a hablar yo tanto, sino vamos a intercambiar. Entonces, pensé que era yo. Ya. ¿Sí? Ya, entonces, para empezar, había un error ortográfico, perdón. Los peces son los más antiguos de los vertebrados vivos sobre la Tierra. Han aparecido aproximadamente, los científicos piensan que de 450 a 480 millones de años y se difundieron por casi todos los medios acuáticos, ¿no? Algunas especies resisten temperaturas de más de 38 grados, obviamente, los de la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también viven están sometidos a enormes presiones, que son los peces abisales, ¿no? Que pueden llegar hasta 10.000 metros de profundidad, ¿no? Y otras se han adaptado a aguas heladas con temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados. ¿A quién les tenemos ahí? A menos grados, menos de 0 grados centígrados. ¿A quién tenemos ahí? ¿Qué? A los peces. ¿A qué peces tenemos? ¿Cuáles son los peces endémicos del lago Titicaca? Sobre esta se han puesto grupo de 1 o de 2, ¿no? Los encontramos en 5.000 metros de altitud. ¿Y quién habla de las variaciones térmicas esta mañana? Amplias variaciones térmicas. ¿Quién ha hablado? Claudio Darío. Y entonces, por lo tanto, no solamente están adaptados a bajas temperaturas, sino que también están adaptados a una variación térmica diaria bastante impresionante. Por lo tanto, las estrategias de vida y las formas de alimentación y todo esto también son adaptadas, ¿no? Pero también tenemos que hablar de la clasificación. Obviamente estamos hablando de lagos altoandinos, pero es bueno también que sepan, por lo menos por cultura chupística, los que no conocen la Amazonía, de que, bueno, que hay dos grandes grupos, entre los que están los peces cartilaginosos, donde está el tiburón y la raya, ¿no? Y los peces que se llaman los teleostos, que son los peces óseos, o sea, que tienen esqueleto, y ahí tienen, por ejemplo, los carachis, las corvinas y el resto de los peces. ¿Alguien sabe y lo reconoce a este?
Muy bien. ¿Quién ha dicho eso? Estrellita. ¿Quién ha dicho humano? No tengan miedo de reconocerlo. No, aparentemente no confirmado, extinto por el descubierto, ¿no? El humano. Pero ya ninguno de nosotros hemos comido, ni el Julio creo que lo comer. Ya. ¿Y dónde hay la raya? En la Amazonía boliviana, ¿no? En el Mamoré, en todas las lagunas, hay la Amazonía. Ustedes dirán, ¿quién nos está hablando, pone esa diapositiva de la anatomía? ¿Qué tendrá que ver la anatomía con la cuestión ecológica? Primero, ¿quién me da el concepto de ecología? Voluntario primero. Concepto de ecología. Voluntario, voluntario. Si no voy a pedir número. A mí recordado, Manuel. Concepto de ecología. La ciencia que estudia la relación entre los factores abióticos y los seres vivos, y así como la relación entre. Muy bien. ¿No? Ojo. El primer concepto de ecología decía que es la relación de los factores abióticos con los seres vivos. Pero después nos hemos dado cuenta de que va más allá del estudio de la ecología. No solamente la relación del medio ambiente con los seres vivos, sino también la relación que existe entre ellos. A eso es lo que después vamos a hablar, de lo que es cadena trófica y de lo que es detrófica. Pero para eso tenemos que hablar y conocer también la parte de la biología. ¿Por qué nos va a servir esto? Tanto en invertebrados, tanto en el zooplancton, en la composición de las algas, obviamente en los peces, en el lobito del río, en el lagarto, en la rana, tenemos que conocer para poder trabajar, ¿no? Y en este caso, obviamente, no vamos a entrar en el detalle, solamente es que les estoy indicando que tienen que conocerlo, dependiendo del tipo de estudio que quieran plantear. Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Por qué voy a estudiar y cuándo voy a estudiar? Porque va a depender, ¿no? Entonces, como estamos hablando de ecología de peces, mínimamente tengo que saber dónde está el ojo, dónde está la boca y la cola. ¿No es cierto? El resto de las partes no importa. ¿Por qué? Porque la morfología, la anatomía externa va a tener una relación con el uso de hábitat. Pero vamos a ver después cuando hablamos del tipo de energía, ¿no? Entonces, obviamente, como lo han dicho esta mañana, uno que tiene dientes, lo primero que pensamos que es, ¿no? Carmín. Pero nosotros tenemos dientes. ¿Qué somos nosotros? Omnívoros, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas hay que saber, por ejemplo, no porque tengamos dientes todos somos carnívoros. Entonces, ¿cómo podemos saber y decimos que somos omnívoros? Bueno, porque los humanos hablamos, pero los peces no hablan, ¿no? Entonces, tocamos el intestino, sacamos el intestino, ¿no? Para saber qué come. Y eso me indica cómo está el ambiente también. De ahí viene el estudio que justamente está haciendo Eric, que es de la contaminación, donde se encuentran en los contenidos estomacales restos de plásticos. Yo en mi época en la que he estudiado para mi doctorado peces del Chapare, he encontrado sachet en las tiendas de lo que se le llaman el cabello en los ríos, pedazos de jabón, marañas de pelos, ¿no? Como las señoras tienen cabellos blancos. Entonces, ¿qué no hay en los contenidos estomacales? Fíjense. Entonces, bueno, es importante conocer, por lo tanto, para la ecología, mínimamente ciertos parámetros de la anatomía externa. El sistema digestivo, como les decía, por lo tanto, es importante. Ahora voy a mencionar esos. El esófago en los teleósteos es corto y expandible
para poder tragar grandes tipos de alimentos, y por eso le he puesto aquí y objetos, ¿no? Porque uno piensa y dice alimentos, pero ahora ya objetos más por lo contaminados que están. Y está recubierto obviamente del músculo. La mayoría de los teleósteos presentan estómagos, obviamente, pero hay otros que no. Acá, por eso es la mayoría, pero hay otros que no, y vamos a ver cuáles no. Presentan también páncreas y que segregan enzimas al intestino, ¿no? Siguiendo, en el intestino se absorbe la mayor parte del alimento. El largo del intestino varía dependiendo del tipo de la alimentación. Entonces, aquí tenemos los herbívoros tienen intestinos largos y los carnívoros cortos, ¿no? Aquí tenemos diferentes tipos de intestinos y aquí tienen, ¿no? El sistema digestivo de un herbívoro. Y si se fijan, no se reconoce un estómago como en los otros que vemos arriba, ¿no? Entonces ya nos está dando también un parámetro, un indicador de qué lugar ocupa en el sistema, en el habitado, en el ecosistema, ¿ya? Y obviamente el sistema digestivo termina en el agua. Entonces, la vejiga natatoria, la mayoría de los peces óseos tienen una vejiga natatoria. Este órgano puede llegar a llenarse de gases, 45% de oxígeno, 4% de dióxido de carbono y 50% de nitrógeno que se extrae de la sangre. Existe una gran variación entre las especies. Este órgano se desarrolló a partir del sistema digestivo y en los peces que respiran aire, la vejiga forma pulmones. Las funciones de estos órganos son regulación de la flotación, reproducción del sonido y sirve también para percibir cambios de presión. Otra vez la pregunta. Y entonces, ¿a qué interesa en el tema de conservación? A ver, ¿quién cree para qué le interesaría, digamos, en el tema de conservación? Vamos, empiecen a almorzar, están con energías. ¿Para qué serviría el tema de conservación? La mano. A ver. ¿Para qué? Estaba estirando. No, Era una broma. En acústica se utiliza la vejiga natatoria para identificar mediante sondas los ecos, ¿no? Que emiten los peces, pero también por peces exploratorios para saber a qué especie corresponde, a qué tallo, cuántos pesos tiene, y sobre todo hacer estimaciones de clima. Ya. También, ¿qué más? A ver, aquí. No, pero podría ser, pero no era exactamente eso. ¿Tú? Como indicadores, también por todo lo que indica la implementación también. Sí, aquí está la palabra secreta. Los peces dicen que respiran aire. Entonces, como acaba de decir su compañero, nuestra colega, casi sería un indicador. ¿Por qué? Porque si el agua no tiene oxígeno, los que no usan su vejiga natatoria como pulmón van a estar flotando. En cambio, los que tienen vejiga natatoria, como esta especie invasiva que ha entrado a la Amazonía, que se llama ¿qué? Muy bien, el paiche, no importa dónde está, tipo qué, ¿no? Y respira tranquilamente, no le importa la condición del agua. Entonces, por eso es importante saber también, ¿para qué había servido la vejiga natatoria? ¿No? Entonces, ahí diferencio peces pulmonados de otros peces que no. La reproducción, los peces tienen diversos mecanismos de reproducción, la heterosexualidad, que es la más común, el hermafroditismo, que desarrollan ovarios como testículos, ¿no? Aquí el famoso Nemo, el pez rey,
No, no es peje rey, porque peje rey es petizo, jetón y hecho al rey. No, no es Nemo, que buscaba a Nemo, ¿no? ¿Conoces? Entonces, Nemo es el macrobito, ¿no? Por partenogénesis, que es la fertilización sin participación de machos, que eso es genial, ¿no? Que sería bien para las chicas. Es el tiburón sierra. Los ovíparos, que es la fertilización externa y el embrión se desarrolla en el huevo, que es esta, que tenemos aquí algún ejemplo, que es, por ejemplo, casi lo que hace la mayoría de los, otra parte de los peces, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de las orestias, normalmente pasa eso. La hembra deposita los huevos y son fertilizados por el macho. O los salmones, entonces, ¿no? La hembra deposita y el macho los fecunda fuera de la hembra. Y finalmente tenemos la fertilización interna, donde nacen vivos, como los tiburones y guppies, y los ovivíparos, que es una fertilización interna donde las crías salen del huevo en el oviducto. ¿Ya? Se van a recordar de esto porque cuando hablemos ya posteriormente de flujo de energía y todo eso, esto que les estoy dando es para la digestión. Entonces, no se olviden que esta parte no es una charla magistral, es una parte de donde vamos a recapitular cosas que ustedes han visto cuando eran biólogos y bueno, les vamos a tratar de... ¿Por cuál se vas aquí? Tienes que enseñarme con chubis. Estos son los chubis para atrás y el de aquí arriba. Ok. Thank you. Entonces, vamos a tratar de también no nivelar, sino dar la información pertinente a los, por lo menos básica, porque como lo he dicho por esta mañana, pues en unas horitas no se puede dar todo, ¿no? Entonces, si ustedes ven ahí el título de Ecología de Peces y en letras más tenues está red trófica y flujo de energía, es porque quiero que hagan atención a todo lo que se ha hablado esta mañana, porque después de que yo hablé de peces, cuando pasemos a flujo de energía y hablemos de la red trófica, que también lo habló Darío, que también lo ha hablado como cadena, lo ha presentado Darío, como red trófica lo ha presentado Socaya Carla. Entonces, vamos a tratar de meter y mezclar todos estos conceptos ya viendo lo que es el flujo de energía. ¿Ya? Y para eso tienen que haber entendido. Entonces, no voy a hablar de tanto, sino vamos a intercambiar. Entonces, pensé que era yo. Ya. ¿Sí? Ya, entonces, para empezar, se había un error ortográfico, perdón. Los peces son los más antiguos de los vertebrados, vivos sobre la Tierra. Han aparecido aproximadamente, los científicos piensan que de 450 a 480 millones de años y se difundieron por casi todos los medios acuáticos, ¿no? Algunas especies resisten temperaturas de más de 38 grados, obviamente, los de la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también viven están sometidos a enormes presiones, que son los peces abisales, ¿no? Que pueden llegar hasta 10.000 metros de profundidad, ¿no? Y otras se han adaptado a aguas heladas con temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados. ¿A quién les tenemos ahí? A menos de 0 grados centígrados. ¿A quién tenemos ahí? ¿Qué? Peces. ¿A qué peces tenemos? ¿Cuáles son los peces endémicos del lago Titicaca? Los orestas, se han puesto grupo 1, orestas 2, ¿no? Los encontramos en 5.000 metros de altitud
¿Y quién habla de las variaciones térmicas esta mañana? Amplias variaciones térmicas. ¿Quién habla? Claudio Darío. Y entonces, por lo tanto, no solamente están adaptadas a bajas temperaturas, sino que también están adaptados a una variación térmica diaria bastante impresionante. Por lo tanto, las estrategias de vida y las formas de alimentación y todo esto también son adaptadas, ¿no? Pero también tenemos que hablar de la clasificación. Obviamente estamos hablando de lagos altoandinos, pero es bueno también que sepan, por lo menos por cultura chupística, los que no conocen la Amazonía, de que, bueno, que hay dos grandes grupos, entre los que están los peces cartilaginosos, donde está el tiburón y la raya, ¿no? Y los peces que se llaman los teleostos, que son los peces óseos, o sea, que tienen esqueleto, y ahí tienen, por ejemplo, los carachis, las corvinas y el resto de los peces. ¿Alguien sabe y lo reconoce a este? Muy bien, ¿quién ha dicho eso? Estrellita. ¿Quién ha dicho más? No tengan miedo de reconocerlo. No, aparentemente no confirmado, extinto por estías cubiertas, ¿no? El humano. Pero ya ninguno de nosotros hemos comido, ni el Julio creo que lo comer. Ya. ¿Y dónde hay la raya? En la Amazonía boliviana, ¿no? En el Mamoré, todas las lagunas, hay la Amazonía. Ustedes dirán, ¿quién nos está hablando, pone esa diapositiva de la anatomía? ¿Qué tendrá que ver la anatomía con la cuestión ecológica? Primero, ¿quién me da el concepto de ecología? Voluntario primero. Concepto de ecología. Voluntario. Si no voy a pedir número. A mí recordado, Manuel. Concepto de ecología. La ciencia que estudia la relación entre los factores abióticos y los seres vivos, y así como la relación entre. Muy bien, ¿no? Ojo, el primer concepto de ecología decía que es la relación de los factores abióticos con los seres vivos. Pero después nos hemos dado cuenta de que va más allá del estudio de la ecología. No solamente la relación del medio ambiente con los seres vivos, sino también la relación que existe entre ellos. A eso es lo que después vamos a hablar, de lo que es cadena trófica y de lo que es detrófica. Pero para eso tenemos que hablar y conocer también la parte de la biología. ¿Por qué nos va a servir esto? Tanto en invertebrados, tanto en el zooplancton, en la composición de las algas, obviamente en los peces, en el lobito del río, en el lagarto, en la rana, tenemos que conocer para poder trabajar, ¿no? Y en este caso, obviamente, no vamos a entrar en el detalle, solamente es que les estoy indicando que tienen que conocerlo, dependiendo del tipo de estudio que quieran plantear. Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Por qué voy a estudiar y cuándo voy a estudiar? Porque va a depender, ¿no? Entonces, como estamos hablando de ecología de peces, mínimamente tengo que saber dónde está el ojo, dónde está la boca y la cola. ¿No es cierto? El resto de las partes no importa. ¿Por qué? Porque la morfología, la anatomía externa va a tener una relación con el uso de hábitat. Pero vamos a ver después cuando hablamos del tipo de energía, ¿no? Entonces, obviamente, como lo han dicho esta mañana, uno que tiene dientes, lo primero que pensamos que es, ¿no? Carmín. Pero nosotros tenemos dientes. ¿Qué somos nosotros? Omnívoros, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas hay que saber, por ejemplo, no porque tengamos dientes todos somos carnívoros.
Entonces, ¿cómo podemos saber y decimos que somos omnívoros? Bueno, porque los humanos hablamos, pero los peces no hablan, ¿no? Entonces, tocamos el intestino, sacamos el intestino, ¿no? Para saber qué come. Y eso me indica cómo está el ambiente también. De ahí viene el estudio que justamente está haciendo Eric, que es de la contaminación, donde se encuentran en los contenidos estomacales restos de plásticos. Yo en mi época en la que he estudiado para mi doctorado peces de Chapare, he encontrado sachet en las piernas de lo que se le llama el cabello en los ríos, pedazos de jabón, marañas de pelos, ¿no? Como las señoras tienen cabellos blancos. Entonces, ¿qué no hay en los contenidos estomacales? Fíjense. Entonces, bueno, es importante conocer, por lo tanto, para la ecología, mínimamente ciertos parámetros de la anatomía externa. El sistema digestivo, como les decía, por lo tanto, es importante. Ahora voy a mencionar esos. El esófago en los teleósteos es corto y expandible para poder tragar grandes tipos de alimentos, y por eso le he puesto aquí y objetos, ¿no? Porque uno piensa y dice alimentos, pero ahora ya objetos más por lo contaminados que están. Y está recubierto obviamente del músculo. La mayoría de los teleósteos presentan estómagos, obviamente, pero hay otros que no. Acá, por eso es la mayoría, pero hay otros que no, y vamos a ver cuáles no. Presentan también páncreas y que segregan enzimas al intestino, ¿no? Siguiendo, en el intestino se absorbe la mayor parte del alimento. El largo del intestino varía dependiendo del tipo de la alimentación. Entonces, aquí tenemos los herbívoros tienen intestinos largos y los carnívoros cortos, ¿no? Aquí tenemos diferentes tipos de intestinos y aquí tienen, ¿no? El sistema digestivo de un herbívoro. Y si se fijan, no se reconoce un estómago como en los otros que vemos arriba, ¿no? Entonces ya nos está dando también un parámetro, un indicador de qué lugar ocupa en el sistema, en el habitado, en el ecosistema, ¿ya? Y obviamente el sistema digestivo termina en el agua. Entonces, la vejiga natatoria, la mayoría de los peces óseos tienen una vejiga natatoria. Este órgano puede llegar a llenarse de gases, 45% de oxígeno, 4% de dióxido de carbono y 50% de nitrógeno que se extrae de la sangre. Existe una gran variación entre las especies. Este órgano se desarrolló a partir del sistema digestivo y en los peces que respiran aire, la vejiga forma pulmones. Las funciones de estos órganos son regulación de la flotación, reproducción del sonido y sirve también para percibir cambios de presión. Otra vez la pregunta. Y entonces, ¿a qué interesa en el tema de conservación? A ver, ¿quién cree para qué interesaría, digamos, en el tema de conservación? Vamos, empiecen a almorzar, están con energías. ¿Para qué serviría el tema de conservación? La mano. A ver. ¿Para qué? Estaba estirando. No, era una broma. En acústica se utiliza la vejiga natatoria para identificar mediante sondas los ecos, ¿no? Que emiten los peces, pero también por peces exploratorios para saber a qué especie corresponde, a qué tallo, cuántos pesos tiene, y sobre todo hacer estimaciones de biomasas. Ya. También, ¿qué más? A ver, aquí. No, pero podría ser, pero no era exactamente eso. ¿Tú? Indicadores, por todo lo que indica la versión también. Sí, aquí está la palabra secreta.
Los peces, dice, respiran aire. Entonces, como acaba de decir su compañero, su colega, nuestra colega, casi sería un indicador. ¿Por qué? Porque si el agua no tiene oxígeno, los que no usan su vejiga natatoria como pulmón, van a estar flotando. En cambio, los que tienen vejiga natatoria, como esta especie invasiva que ha entrado a la Amazonía, que se llama ¿qué? Muy bien, el paiche, no importa dónde está, y qué, ¿no? Y respirar tranquilamente, no le importa la condición del agua. Entonces, por eso es importante saber también, ¿por qué había servido la vejiga natatoria? ¿No? Entonces, ahí diferencio peces pulmonados de otros peces que no. La reproducción, los peces tienen diversos mecanismos de reproducción, la heterosexualidad, que es la más común, el hermafroditismo, que desarrollan ovarios como testículos, ¿no? Aquí el famoso Nemo, pejerrey, no es pejerrey, porque pejerrey es petizo, jetón y es el rey. No, no es Nemo, que buscaba Nemo, ¿no? ¿Conocen? Entonces, el Nemo es hermafrodita, ¿no? Por partenogénesis, que es la fertilización sin participación de machos, que eso es genial, ¿no? Que sería bien para las chicas. Es el tiburón sierra. Los ovíparos, que es la fertilización externa y el embrión se desarrolla en el huevo, que es esta, que tenemos aquí algún ejemplo, que es, por ejemplo, casi lo que hace la mayoría de otra parte de los peces, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de las orestias, normalmente pasa eso. La hembra deposita los huevos y son fertilizados por el macho. O los salmones, entonces, ¿no? La hembra deposita y el macho los fecunda fuera de la hembra. Y finalmente tenemos la fertilización interna, donde nacen vivos, como los tiburones y guppies, y los ovivíparos, que es una fertilización interna donde las crías salen del huevo en el oviducto. ¿Ya? Se van a recordar de esto porque cuando hablemos ya posteriormente de flujo de energía y todo eso, esto que les estoy dando es una información importante. Ahora, estas características morfológicas de las que les estaba hablando, externas, juegan un rol importante en la distribución de los organismos en el ecosistema. ¿Qué tenemos aquí? Miren estos de superficie. En el estrato superior. Esto en el estrato medio. En el estrato inferior. Y en el fondo. Si se fijan, quería dibujar, pero por suerte no van a verlo de este lado. Pero por suerte aquí se puede notar relativamente bien. Fíjense las líneas laterales. ¿No? Entonces, las líneas laterales ya nos dan un indicador de cuál es la posición del pez en el ecosistema. Aquí también pueden ver ustedes. ¿Qué más se ve aquí de la morfología externa que nos dice realmente que pertenece a la superficie, al estrato superior, al estrato medio, y que alguien me diga qué piensan que come qué piensan que comen estos, y qué piensan que comen estos otros? 4 preguntas. La posición de la boca también. Ya, muy bien. La primera pregunta respondida. ¿Qué otra característica indica? La posición de la boca. Entonces, ¿qué comen los que están en la parte superior? Ya, semillas, insectos, pero no van a ser insectos que los macroinvertebrados que después van a tener la charla de un colega, ¿no? Van a ser los insectos que caminan en el aire o los que caen, también mariposas que digamos han caído, ya no pueden volar. Todos esos van a alimentarse de eso. Por eso la boca también es un factor importante, ¿no? ¿Y estos qué comerán?
otros peces, muy bien, otros peces, muchos dependiendo, porque no están, ¿qué se llama? Muchos de estos dependiendo, porque algunos pueden estar, como ha explicado Julio, hay diferentes partes de los lagos, ¿no es cierto? Hay una zona litoral, hay una zona pelágica, no hay una cuestión de luz incluso, ¿no? Entonces va a depender, por ejemplo, si son zooplancívoros, ¿no? Si son filtradores, entonces estarán en la zona pelágica, otros comerán peces, pero peces